Y vamos a buscar entonces en nuestras Biblias la parte que hemos leído ya. Primera de Corintios 11, versículo 23 a 34. Y la razón que he escogido esa parte es porque la próxima semana, Dios mediante, vamos a celebrar la Santa Cena en la congregación. Y por la pandemia no lo hemos hecho por mucho tiempo, ¿sí? Y entonces es mi deseo también como tenemos la costumbre en nuestras iglesias, es para tomar un domingo de preparación, eso llamamos eso. Entonces este domingo es un domingo en que empieza una semana de preparación para celebrar la próxima semana la Santa Cena. Esa es la idea con que hacemos la Santa Cena en nuestras iglesias. Lo que es importante para saber, especialmente para las personas que todavía no han visto la Santa Cena en la iglesia aquí, es que nosotros lo celebramos un poco diferente que la mayoría de las iglesias. En la predicación voy a mostrar cómo vamos a hacerlo nosotros y por qué hacemoslo de esa forma, ¿sí? ¿Por qué hay diferencias entre iglesias en la manera en que celebraron la Santa Cena? Es porque en realidad, hermanos, en la Biblia no hay mucha información sobre la Santa Cena. En 3 evangelios encontramos cómo Jesús instituyó la Santa Cena con sus discípulos, que es 3 veces la misma historia, un poco diferente en la manera en que está contando las personas esta historia, pero casi lo mismo. Y esa parte que hemos leído esta mañana, Primera de Corintios 11, versículo 23 a 34. Es poca información. Y en esa información tampoco encontramos una orden exacta, por ejemplo, sobre cuántas veces lo tiene que hacer o en qué forma tiene que hacerlo en la congregación. Entonces, podemos decir que hay cierta libertad, aunque por supuesto tenemos que seguir lo que dice la Escritura, ¿sí? Entonces, eso podemos ver también. Cada iglesia tiene su propia forma, cultura, ¿sí? Hay iglesias que lo celebran cada semana, hay iglesias que lo celebran una vez al mes, hay iglesias que lo celebran 4 veces al año, 3 veces al año, ¿sí? Hay unas iglesias que lo celebran solo una vez al año, eso es poquito, pienso yo, pero hay diferencias y la Escritura no dice que algo es mal o no, ¿sí? Y entonces nosotros en la iglesia tenemos la costumbre para celebrarlo 3 o 4 veces al año, normalmente. Pero por la pandemia entonces no lo hemos hecho por mucho tiempo, ¿sí? Bueno, una pequeña introducción. En la predicación vamos a estudiar 4 cosas. Primero, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Segundo, ¿qué es la Santa Cena? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el propósito de hacerlo? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué vale? Esas son las 4 preguntas que vamos a responder en la predicación de esta mañana, ¿sí? Hermanos, en la iglesia hay 2 sacramentos. 2. ¿Cuáles 2 son? ¿Quién lo sabe? 2 sacramentos. En la iglesia hay mucho más, en la iglesia católica hay mucho más, pero nosotros decimos, según la Biblia, solo hay 2. ¿Cuáles 2 son? El bautismo y la Santa Cena. ¿Sí? Hay personas que dicen el matrimonio también. No, el matrimonio no es un sacramento. ¿Por qué no? Es porque no es una ordenanza que encontramos literalmente como ordenanza de Jesús para hacerlo en la iglesia. Entonces, ¿es importante casarse en la iglesia? Sí, pero no es un sacramento. ¿Sí me entiende?
Los sacramentos son los que son ordenados para hacer por Jesús mismo, ¿sí? Y entonces de la ordenanza, por ejemplo, de bautizar, encontramos en Marcos 16 y Mateo 28, para ir en todo el mundo y para bautizar, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la ordenanza de celebrar la Santa Cena encontramos en la parte que hemos leído, ¿sí? Porque esa parte lo dice. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Una ordenanza, ¿sí? Y en el versículo 26 lo puede leer, ¿sí? Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿sí? Entonces, esto tenemos que repetir con cierto... cada cierto tiempo, hasta que el Señor venga, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en la noche, como dice la palabra, en la noche antes de que Jesús murió, en esta noche antes de su muerte, Cristo tenía una cena sencilla con sus discípulos, ¿sí? Y en esa cena comieron pan y bebieron vino, ¿sí? Eso podemos leer versículos 23 y 24 en esa parte. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y así también tomó una copa de vino y también la compartió con sus discípulos, ¿sí? Dice esa parte de la palabra. Versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y entonces es una orden de hacerlo. Y tenemos que repetirlo hasta que Cristo venga. Y entonces la primera pregunta podemos responder muy fácilmente. ¿Por qué tenemos que celebrar la Santa Cena? ¿Por qué? Es porque Cristo nos ordenó para hacerlo. ¿Sí? La Santa Cena no es una cena como en la casa, sino una cena especial, una cena sencilla, como he dicho, por medio de cual, y eso vamos a estudiar también con más profundidad en esta predicación, por medio de cual recordamos el sacrificio de Cristo. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿sí? Entregando su vida por nosotros como pecadores para realizar la salvación. Eso recordamos en la Santa Cena. Ahora, sabemos entonces por qué debemos celebrar la Santa Cena. Pero, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué es? ¿Y cómo lo celebramos nosotros en esta iglesia? Bueno, tal vez todavía no lo ha visto la celebración aquí en la iglesia, porque, por ejemplo, usted no estaba en ese culto o que usted es nuevo en la iglesia, entonces no sabe cómo celebramos esto nosotros. Por eso voy a explicarlo prácticamente lo que va a pasar. La próxima semana estará aquí una mesa en la iglesia, ¿sí? Una mesa cubierta, no con mucha comida, sino con vino y pan, ¿sí? Y nosotros pongamos sillas alrededor de esa mesa o bancas, pero alrededor de la mesa. Una mesa que está preparada para comer. Y entonces empezaremos el culto como normal, como lo hacemos hoy, pero en la última parte del culto vamos a celebrar la Santa Cena. Y al momento que el pastor, porque la próxima semana predica el hermano Fabricio Medina, el pastor que va a administrar la Santa Cena, él va a invitar a los creyentes para acompañarlo en la mesa para celebrar juntos la Santa Cena, ¿sí? Y entonces hay iglesias que pasan por las bancas para compartir. Nosotros no lo hacemos así.
nosotros invitamos a los creyentes para tomar lugar en la cena. ¿Por qué? Es porque queremos estar muy cerca de lo que sucedió en la primera Santa Cena, lo que leemos en la Biblia, en que los discípulos estaban con su maestro alrededor de una mesa. ¿Sí? Y entonces, después de la predicación, como he dicho, el pastor va a invitar a los creyentes para participar en la Santa Cena. Y las personas que participan en la Santa Cena van a recibir un pedazo de pan y un sorbo de vino. ¿Sí? Y en el momento que las personas tomen esto, el pastor va a decir lo que Jesús dijo en la institución de la Santa Cena, ¿sí? Diciendo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y al momento de compartir el vino, les dirá, tomen, beban, esto es mi sangre, que por ustedes es derramada. Y así los participantes comen un pedazo de pan y tomen un sorbo de vino. Y al final el pastor va a agradecer al Señor en una oración y después los participantes van a regresar a su lugar. Y después termina el culto. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder prácticamente. ¿Sí? Entonces, una mesa, silla, vino, pan, muy sencillo. ¿Sí? Como he dicho ya, la razón que lo celebramos en esta forma es que porque nosotros queremos estar o queremos celebrarlo de una forma muy cerca de la forma original, ¿sí? Eso es la idea. Es porque eso tenemos que hacer en todo. Tenemos que ver siempre lo que nos cuenta la palabra, ¿sí? Somos llamados nosotros en la iglesia para usar la palabra en cada cosa que hacemos y que pensamos, ¿sí? Para ser una iglesia bíblica tenemos que pensar bíblicamente, tenemos que pensar lo que nos enseña la Biblia, ¿sí? Eso es lógico. Entonces también en la forma en que celebramos la Santa Cena lo hacemos así. ¿Qué más, hermanos? Ahora la pregunta, ¿para quién es? ¿Sí? Entonces ya sabemos lo que es, cómo tenemos que celebrarlo, y ahora, ¿para quién es? ¿Cuáles personas son bienvenidas para celebrar la Santa Cena? Porque los sacramentos, el bautismo como la Santa Cena, no es para cualquier persona. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Eso sabemos de la Biblia. El bautismo y la Santa Cena son mencionados para las personas que pertenecen a la iglesia. ¿Sí? Mencionado para los que pertenecen a la iglesia, que creen en Cristo con una fe verdadera y que tienen realmente el deseo de seguirlo en su vida diaria. Y entonces, mirando a la Biblia, podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, ¿con quién celebró Cristo la Santa Cena? ¿Cuáles personas estaban presentes? ¿Estaba con esta multitud de 5,000 con que él compartió ese pan? ¿Él estaba tal vez en la calle cuando estaba predicando para invitar a todos para celebrar la Santa Cena? No, él estaba con sus 12 discípulos. Solo sus 12 discípulos, ¿sí? ¿Verdad? Ya. Y entonces, a través de eso podemos concluir algo, ¿sí? Podemos concluir que no es mencionado para la multitud, no es mencionado para todo el mundo, podemos decir, ¿sí? Hay ciertas condiciones
bajo que puede participar en la Santa Cena. ¿Sí? Como he dicho, él estaba con sus discípulos. ¿Qué son discípulos? Discípulos, la palabra discípulo significa literalmente seguidor. ¿Sí? Una persona que realmente pertenece y está mostrando en su vida también que pertenece a Cristo. Que está cerca de Cristo. Que vive con Cristo. ¿Sí? Y entonces, en nuestra congregación hay 4 condiciones para participar en la Santa Cena. ¿Sí? La primera es que usted es bautizado. ¿Sí? Porque con el bautismo decimos que pertenecemos a Cristo y que pertenecemos a la iglesia. Segundo, que usted hizo profesión de fe en medio de la iglesia. ¿Por qué es también importante? Bueno, si usted quiere mostrar con su participación en la Santa Cena que usted es un seguidor de Cristo, lo tiene que confesar con su boca también. O mejor dicho, tiene que confesarlo primero con su boca. ¿Sí? Entonces prácticamente funciona así en nuestra congregación. Los que han seguido el curso de membresía y han terminado el curso de membresía dando profesión de fe en medio de la congregación, ellos son bienvenidos a la Santa Cena. ¿Sí? Entonces significa que las personas que todavía no han cumplido, no han terminado el curso de membresía, todavía no pueden participar. ¿Sí? Porque están en un proceso de la preparación. ¿Sí? Y entonces, esas son las primeras 2 condiciones. ¿Sí? Ha recibido el bautismo y ha dado profesión de fe en medio de la iglesia. La tercera es que usted cree que Cristo vino al mundo para pagar por sus pecados. ¿Sí? Y eso es muy importante, eso voy a explicar luego, porque eso es prácticamente lo que recordamos en la Santa Cena. ¿Sí? Entonces tiene que creer esto, porque si usted no cree que Cristo vino para pagar por sus pecados en la cruz, no tiene valor celebrar la Santa Cena. Y la cuarta condición es que usted no vive en pecado. ¿Qué significa eso? Significa eso que usted tiene que ser una persona completamente santa, sin pecado, viviendo una vida perfecta. No, porque esas personas no existen. Pero estoy hablando acerca de su testimonio. ¿Sí? ¿En qué manera está practicando su fe? ¿Pueden otros ver que usted es cristiano o hay cosas en su vida que no están bien? ¿Sí? Por ejemplo, que tiene una relación pecaminosa, ¿sí? O que nunca está en la iglesia, o, bueno, usted entiende, creo, las cosas sobre que estoy hablando. Su testimonio debe estar bien, ¿sí? Y entonces, si una persona tiene un conflicto con alguna persona y no está haciendo nada para solucionarlo, significa que su testimonio no está bien. Y por eso es muy bueno tener una semana de preparación, como voy a explicar luego. ¿Sí? Esas son las condiciones. Ahora, la última cosa que es muy importante, Jesucristo dijo en el momento de la institución de la Santa Cena que debemos hacerlo, y eso dice esa parte de la palabra. ¿Para qué debemos hacerlo? ¿O en qué manera tenemos que hacerlo? Haced esto, dice Cristo, en memoria de mí. ¿Sí? Entonces eso es el propósito. Recordar el sacrificio que Cristo hizo. ¿Sí? Y entonces, como dice esa parte también, la parte que hemos leído, tenemos que autoexaminarnos. ¿Cómo está nuestra fe, nuestra relación con el Señor y el creer en su sacrificio?
¿usted cree en Cristo? ¿Usted cree que Él murió en la cruz por sus pecados? Los que participan en la Santa Cena confiesan esto. Entonces tiene que probarse. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su vida con Cristo? ¿Sabe de su maldad y de su pecaminosidad en su propia vida? ¿Sabe que necesita un Salvador? ¿O usted puede tranquilamente vivir sin Salvador? Hay muchas personas que pueden vivir sin Salvador. ¿Sabe de su indignidad en sí mismo para recibir el perdón de Dios? Nadie tiene el derecho de recibir el perdón. Por eso llamamos eso gracia al momento que Dios nos regala el perdón. Pero es un regalo. ¿Y sabe usted también que Cristo murió por usted? Para cargar su condición, con sus pecados. Y no solo como una conclusión en su mente, también una confianza profunda en su corazón. ¿Sí? Confiando en el sacrificio de Cristo. Así podemos recordar la muerte de Cristo en la Santa Cena. Solo así. Entonces los que son miembros, que han dado confesión de fe, que reconocen algo de esa confianza y que no viven en pecado, que tienen un buen testimonio, pueden participar en la Santa Cena. Ahora, como he dicho, hay una semana de preparación. Porque tal vez hay personas que dicen, hermano, yo soy miembro de la iglesia, entonces en eso estoy bien. Pero tengo que decirte que hay un conflicto en mi vida. Y que yo soy culpable en eso. O no, pensando que no somos culpables. Pero hermanos, esa semana de preparación damos para solucionar esas cosas. ¿Sí? Porque teniendo un conflicto o algo así, o algo que está mal en su vida, algo que está mal en su testimonio, hay que arrepentirse. Y no solo en la semana de preparación, siempre tiene que hacerlo, pero por eso es bueno tener esa semana para pensar en esto, en su vida. ¿Sí? ¿Qué está mal en mi vida todavía? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hay? ¿En qué necesito el arrepentimiento? ¿Sí? ¿Me entienden? Bueno, ahora, como la Biblia dice, tenemos que recordar la muerte de Cristo en la Santa Cena. ¿Sí? Pero la Santa Cena no es algo mágico. ¿Sí? No es que por ese vino o pan pasa algo en su cuerpo, no. Es una forma de recordar, es una forma de pensar en ese pan y diciendo, mira, eso es como el cuerpo de Cristo fue partido en la cruz, así puedo creer yo que como ese pan fue partido, Cristo fue partido por mí. ¿Sí? Y en el vino también, el vino no es especial, es vino, nada más, ¿sí? Pero ese vino simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, ¿sí? Entonces, Cristo nos ha dado esas cosas sencillas para recordar de una manera visible su sacrificio. Es muy bonito. Pero hay algo adicional. No solo tenemos que mirar a ese pan, no solo tenemos que mirar a esa sangre, a ese vino, disculpe, ¿sí? Sino en las Santas Cenas también lo tomamos, ¿sí? Lo comemos, ¿verdad? Y eso es algo hermoso. Para mí personalmente siempre es hermoso. Porque eso simboliza que Cristo no solo fue partido, no solo fue sacrificado en la cruz, y su sangre no solo fue derramada, pero con comerlo, confieso yo, o confiesan las personas que participan, que eso fue realmente para ellos, ¿sí? Ellos participan en el sacrificio de Cristo.
Y esto simbolizan ellos con comer el pan y beber ese vino. ¿Sí? ¿Me entienden? Es algo muy profundo, algo muy importante para saber al momento que participa. Cristo quiere enseñarles que tan cierto que como ellos comen el pan, así tan cierto Él dio su cuerpo para ser castigado por los pecados de los creyentes. ¿Sí? Entonces, por medio de la Santa Cena, Cristo quiere fortalecer nuestra fe. La Santa Cena es para fortalecer la confianza que tenemos en el sacrificio de Cristo. No es para darnos fe. Solo es para fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Para fortalecer esa confianza profunda en el sacrificio de Cristo. Que Él derramó su sangre por nosotros. ¿Sí? Y entonces, esas son las preguntas, ¿sí? ¿Qué es? ¿En qué forma tenemos que hacerlo? ¿Para quiénes? ¿Y qué es? ¿Cómo puedo decirlo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿En qué manera puede ser de bendición para nosotros? ¿Sí? Ahora, hermanos, es mi gran deseo. Esa predicación es más una explicación de lo que hacemos, ¿sí? Pero es importante también. Tenemos que entender lo que hacemos en la iglesia y tenemos que hacerlo de una forma bíblica, ¿sí? Es mi gran deseo, hermanos, que nosotros vayamos a tener más y más confianza en Cristo a través de recordar su sacrificio en medio de la congregación. Y si hasta ahora no tiene esa certeza, o hasta ahora no tiene la posibilidad de participar en la Santa Cena, tal vez dice, bueno, yo no soy miembro, entonces no puedo participar. Puede ser verdad, pero usted al menos puede ver lo que va a suceder. ¿Sí? Y tal vez ahora todavía no es preparado para participar, pero igual tiene que pensar en esas cosas. ¿Sí? Y al tiempo de Dios, al momento que lo pueda hacer, también puede participar. ¿Sí? Y entonces es muy bueno para estar presente, no solo para los que pueden participar, sino para todos. ¿Sí? Para ver lo que va a suceder. ¿Sí? Aunque tal vez no puede participar. Entonces, como he dicho, hoy empieza esa semana de preparación. ¿Qué tiene que hacer entonces? Hacer un autoexamen, pensar en su propia vida. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi fe, mi confianza en Cristo como mi Salvador? En estas cosas tiene que pensar. También, si no puede participar la siguiente semana, también tiene que pensar en esto. Siempre es muy útil para hacerlo, ¿sí? Para saber en cuáles cosas necesita un cambio. ¿Sí? Para estar en comunión con Dios esta semana, leyendo, estudiando la palabra, tal vez un poco más que normal. ¿Sí? Para recibir realmente una bendición grande en el domingo que viene. Bueno, hermanos, yo voy a terminar esa predicación. Hemos escuchado la palabra de Dios, hermanos, y la palabra de Dios nos dice que tenemos que celebrar la Santa Cena en medio de la congregación. ¿Para qué? Para recordar y anunciar la muerte de Cristo. ¿Sí? Celebrar la Santa Cena también es como una predicación que muestra, mira ese pan, mira ese vino, mira el amor que Cristo tiene por su pueblo, por sus amados hijos, que Él aún derramó su propia sangre por ellos, que entregó su propia vida por pecadores, no por personas buenas, por pecadores. Cristo entregó su propia vida por sus enemigos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¡Qué milagro! Si así podemos anunciar, predicar en medio de la congregación el valor que este sacrificio tiene por nosotros. Así pues, todas las veces, dice la palabra, que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay una cosa más.
lo celebramos en una mesa juntos con los creyentes para expresar también la unidad, la unión que hay. Porque la Santa Cena no solo nos habla sobre nuestra relación con el Señor, también nos habla sobre la relación que hay entre los hermanos. ¿Sí? Comunión. No solo tenemos que estar enfocados en la comunión con Dios, también en la comunión con los hermanos. ¿Sí? De un solo pan, cada uno recibe un pedazo. ¿Sí? Y así expresamos que somos un solo cuerpo. ¿Sí? Con eso vamos a terminar, hermanos. Amén, entonces.